Martínez. Establecemos comunicación con Mario Di Costanzo, consultor financiero. Saludos, querido Mario, como siempre un gusto el poder platicar contigo. Ya con una propuesta de presupuesto, Mario, ¿qué significa para las finanzas públicas esto que escuchábamos? Que el costo financiero de la deuda suba de 3.8 este año a 4.1% del Producto Interno Bruto en 2026. No, muchas gracias, Paco. Bueno, primero te diría que el paquete económico, ¿qué significa? Significa más impuestos, significa más deuda y significa menos recursos a sectores como seguridad, como salud, como educación y como infraestructura. Esto es lo que significa. ¿Por qué estamos viviendo esto? Yo te diría por dos cosas básicas. La primera, porque gastamos mucho cuando no deberíamos de haber gastado, y además gastamos mucho en proyectos muy poco rentables, que esto es importante. Es tan grave la situación de la deuda porque incluso yo no coincido con aquellos economistas que dicen que la deuda es manejable. No es cierto, la deuda no es manejable. La deuda representa los 55% del Producto Interno Bruto. Hay muchos defensores de la deuda que te dicen, sí, pero en Estados Unidos es del 100% del producto. Sí, nada más que si hoy estuviéramos en Timbuktu, pues lo que necesitaríamos y preguntáramos y trataríamos de comprar son dólares, no pesos, ¿no? Entonces por eso es un poco, es diferente la situación de Estados Unidos a la de México, como para decir que estamos igual, ¿no? Estamos muy mal. Y volviendo al ejemplo, en el 2026, México, de cada peso que tenga de ingreso, 18 centavos van a ser endeudamiento. O sea, casi el 20% de los ingresos van a ser productos de endeudamiento. Y el 15% o 15 centavos de cada peso que gasta el gobierno va a ser para pagar interés. Esa es una relación pues que nos debe de preocupar a todos. ¿Por qué? Pues porque ya no completamos nuestros ingresos, tenemos que endeudarnos y tenemos que endeudarnos más año con año, así como tú lo... Déjame preguntarte esto, porque entender estos números de repente es complicado. A ver, de los casi 10 billones de pesos que tenemos proyectado para el presupuesto de 2026, una parte muy importante, el 4.1% o más, no miento, el 15% de ese dinero se va a ir para pagar impuestos. ¿Es correcto? Sí, a ver, los 10 billones, los 10 billones que vamos a tener de ingresos, yo te diría, 1.8 billones de esos 10 es correcto. Son prestados. Y de lo que vamos a gastar, 15 centavos de cada peso son para pagar intereses. Entonces, va a aumentar de todas maneras nuestra deuda. Estamos pagando intereses, pero estamos pidiendo más préstamo. Ese es el punto. Estamos pidiendo mucho más de lo que estamos pagando. De hecho, en el 2018, cuando Peña dejó la presidencia, México tenía una deuda de 10.5 billones de pesos. Que para no era menor. Para el cierre de 2026 estaríamos ya debiendo 20.25 billones. O sea que en 7 años la deuda prácticamente se duplicó. Ahora, la deuda de Peña era acumulada, bueno, desde Lázaro Cárdenas o desde antes. O sea, imagínate todo este tiempo para acumular 10.5 billones y en 7 años la duplicamos. Que ya... La pregunta es... Que ya en aquel entonces, Mario, ya era impagable. Llegó un momento en que nos ahorcaba.
Bueno, sí, tú recordarás por ahí de las épocas de Salinas de Gortari, donde se tuvo que reestructurar la deuda externa. Y bueno, pues ejercía mucha presión. Pues ahora imagínate toda la presión que ejerce esa deuda, porque además, pues ya es más de la mitad de lo que producimos. Otra manera de verlo es que de cada peso que se produce en el país, se deben 54 centavos. Entonces, sí, ha sido un tremendo error de este gobierno, y como tú dices, la deuda sigue subiendo, pero la gran pregunta es, ¿qué tenemos a cambio? Porque si tú me dijeras, nos endeudamos y tenemos las mejores carreteras del mundo, o tenemos los mejores puentes, o la infraestructura hidráulica ha crecido y han aumentado las zonas de riego, aprovechamos mejor el agua. No es cierto. Sí, todo se fue, yo te diría, en una refinería que no refina, que costó 3 veces más de lo que se pensó, en un Tren Maya que no es rentable, que ni siquiera tiene la ocupación necesaria para funcionar, digamos, en equilibrio. Se nos fue en un aeropuerto que no ha podido sustituir una cosa que se sustituyó y que se canceló y que le hubiera dado al país más competitividad. Es decir, endeudarse en proyectos rentables que te generan mayor productividad en tu economía quizás no sería tan malo como lo que hemos hecho. Entonces, sí, las finanzas públicas están muy comprometidas, y la mejor prueba es que el gobierno está subiendo impuestos precisamente porque ya no tiene dinero. Ningún impuesto es saludable, Paco. Los impuestos no son saludables porque le pegan en el bolsillo a las personas. Sí. Oye, sí. Y entonces estamos hablando de un país que está endeudado y que va a seguir en ese camino, pero que además no tiene crecimiento. Que ese es el otro problema. Si el país no tiene crecimiento, pues no van a crecer sus ingresos fiscales, porque además, en lugar de ganar, digamos, empleos y que esos empleos le generen impuestos al gobierno, no, el sector informal es el que está creciendo, y el sector informal no paga impuestos, Entonces, precisamente, esto no ayuda a las finanzas públicas, y por eso es que el gobierno, que había dicho que no iba a subir impuestos, ahora está buscando sacar dinero hasta debajo de las piedras. Un recordatorio rápido: ya le echó mano a las afores de los adultos mayores, ya le echó mano a las cuentas del Infonavit, ahorita están subiendo el impuesto al ahorro, y está tan mañosamente redactado que si tú lees la página 73 de la Ley de Ingresos, pareciera que lo que van a gravar son los depósitos, no los intereses. Eso es muy grave. Claro. Y ahí sí les hago directamente un llamado desde tu programa a todos los diputados para que revisen esa redacción, porque esa redacción habla de que se va a retener el 0.90% del monto que genera los intereses. El monto de capital que genera los intereses son los depósitos, y el 0.90 de los depósitos es grabarte casi el 1% de tu cuenta de depósito que te paga intereses, y eso es precisamente porque el gobierno no tiene dinero, y ya vio ahí que puede haber una veta, y luego con una corte a modo, sí, claro, pues yo no quiero pensar en lo que puede pasar. Por eso subieron el impuesto al refresco. ¿Crees que al gobierno le interesa que dejen de comerse, de tomarse refrescos? Pues claro que no, si van a recaudar 75,000 millones de pesos solamente con ese impuesto. Ahora resulta que ya hay impuestos a los videojuegos, ¿no? O
O sea, nos falta que nos pongan impuestos pues a las ventanas, ¿no? Que haya en las casas. Entonces, esto es un reflejo de que el gobierno está quebrado. Pero lo grave es que en el presupuesto, es decir, en lo que se va a gastar ese dinero, no estamos viendo un cambio de visión. Es decir, hay menos recursos para salud, porque el presupuesto incluso del IMSS Bienestar cae 0.6% en términos reales. Lo mismo que el presupuesto de educación, del de los centros de estudios, la UNAM, el POLI, seguridad, hay menos dinero. Entonces quiere decir que lo están gastando en los mismos caprichos, en un Pemex que está perdiendo dinero y que debe muchísimo dinero también. Y que además todavía tenemos el sueño guajiro de que en 2027 ya no va a ser una carga, es lo que dicen. Pero bueno, Mario Di Costanzo, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. Al contrario, Paco, muy buenas noches y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias.